Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Escuela Nacional de Artes Visuales. Mi nombre es Milagros Peña. Y mi nombre es Ana Victoria Ramos. Y mi nombre es Ana Soriano. Y nosotras les estamos invitando al segundo simposio de la formación artística especializada. Te invito a este evento donde habrán artistas internacionales y nacionales. Este evento está abierto para todos. ¡Les esperamos! Soy Raimundo Rodríguez de la Escuela Nacional de Danza y estoy conectado al segundo simposio de formación artística especializada. Los esperamos. Soy Víctor Familia, Escuela Bellas Artes La Romana, área de música. Te invito a seguir el segundo simposio de educación artística especializada. Hola, mi nombre es Carlos Santos. Somos estudiantes de Cultura 3 de la Escuela de Bellas Artes Condú y le invitamos a seguir el simposio de la Escuela de Bellas Artes. Hola, soy Samuel Uribarri, un estudiante de la Escuela Elemental de Música Elila Mena y quiero que sigan conectados al segundo simposio de Bellas Artes. Hola, mi nombre es Eduardo Polanco Y yo, Felipe Blonda. y somos estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Les invitamos a que sigan conectados en el segundo simposio de educación artística especializada. Dirección General de Bellas Artes. Buenas tardes, estamos en el segundo bloque de este segundo simposio de las Bellas Artes. En nuestro segundo día de conferencias, les habla Fernando Herrera, coordinador nacional de música de la Dirección de Educación y Formación Artística Especializada de FAE. Bienvenidas, bienvenidos al segundo simposio de formación artística especializada. Como espectador, usted puede hacer preguntas o plantear su punto de vista en la sección de mensajería instantánea que está en la parte inferior de su pantalla. Las mismas serán respondidas por los panelistas al final de la conferencia. Además, puede pulsar el icono de levantar la mano. De tener acceso como panelista, favor silenciar su micrófono hasta que corresponda su turno. Gracias por asistir. La ponencia que desarrollaremos a continuación lleva por título La enseñanza del repertorio coreográfico, a cargo de la doctora Ana Abad Carles. Esta ponencia es grabada. Le damos la bienvenida a este segundo simposio a la doctora Abad Carles y continuaremos leyendo la reseña profesional de la doctora Abad Carles. Ana Abad Carles es docente e investigadora, especialista en estudios de danza, licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Zaragoza, máster en Ballet Studies en la Universidad de Roehampton y doctor en Música por la Universidad Politécnica de Valencia. Entre sus áreas de conocimiento están la gestión cultural, coreografía, historia y teoría de la danza. Ha publicado libros, artículos de investigación y críticas sobre danza a nivel nacional e internacional. Realiza cursos y conferencias en centros especializados y universidades nacionales e internacionales. Ha participado en proyectos de investigación de danza en España y Argentina. Actualmente es profesor en el grado en danza en la Universidad Católica de Murcia, España. Con ustedes,
la ponencia de la doctora Abad Carles. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ana Abad Carles. Soy doctora y mi especialidad es en estudios de danza. En primer lugar, quería agradecer a este simposio en educación artística, este segundo simposio que tiene lugar en República Dominicana, la amabilísima invitación. Y lamentar, a continuación lamentar que esta ponencia, esta comunicación se haga de forma grabada. Las razones para ello es porque en estos momentos estaré, bueno, cuando tenga lugar esta retransmisión, yo estaré en Madrid en un congreso, el Congreso Internacional Un siglo de danza en España, 1836-1936, que es resultado de un proyecto de investigación en el que formo parte. Así que lamento muchísimo no estar allí en directo. Intentaré conectarme de todas maneras en los últimos 10-15 minutos para poder responder a sus preguntas, pero no sé si me será posible al no estar en mi ciudad, con lo cual se me complicaba todo un poco y por eso envío esta ponencia grabada. Dicho esto, voy a pasar a compartir pantalla. Mi ponencia va a ser sobre la enseñanza del repertorio coreográfico. Voy a ver si puedo pasar a pantalla completa. Aquí estamos. Como parte de mi trabajo, como profesora en el grado en danza en la Universidad Católica de Murcia, imparto clases de análisis del repertorio y asimismo he dado diferentes cursos en varias universidades españolas sobre este tema, sobre esta enseñanza y sobre este análisis del repertorio coreográfico. ¿Por qué me parece importante? Bueno, pues porque la danza, y especialmente el momento en el que estamos viviendo ahora, cuando enseñamos el repertorio, cuando se enseña el repertorio, lo que vengo observando a nivel no solamente nacional, sino internacional, no solo en España, sino fuera, es que en la danza clásica se tiende a enseñar solamente el repertorio del siglo XIX y en la danza contemporánea y moderna hay una tendencia a favorecer la creación sobre la recreación del repertorio. Y como el pareja escénico de Martha Graham, Robert Cohan, fundador de la London Contemporary Dance School y de la London Contemporary Dance Theatre, de la compañía, hoy desaparecida, en una ocasión explicó, no se puede pedir que los jóvenes estudiantes creen obras nuevas sin dárseles las herramientas para hacerlo y sin darles un legado, sin transmitirles el legado de lo que sus predecesores ya han hecho. Por otra parte, en la danza clásica vemos cada día más, y es fácil de ver en los concursos, como cuando pasan variaciones, primero que el repertorio parece que se limita a variaciones y que estas variaciones parece que solo son del siglo XIX. Y aquí tenemos un momento, aquí me gustaría hacer un inciso para explicar un poquito ese cambio de paradigma que se produjo del siglo XIX al siglo XX, que atañe sobre todo a lo que es la coreografía. Mientras que en el siglo XIX las obras eran creadas por un maestro de ballet, un coreógrafo o coreógrafa, que luego, y estas obras luego iban en estas horas iban superponiendo capas. Es decir, que por ejemplo tenemos la fotografía de Giselle a la derecha. La obra de Giselle fue estrenada en París con coreografía de Jean Coralie, atribuida solo a Coralie. Cuando se estrenó en Rusia ya se añadió el nombre de Jules Perrault, porque se sabía que toda la parte de Giselle había coreografiado Jules Perrault. Cuando después Marius Petipa la puso en escena, volvió a recoreografiar, añadir partes, etcétera, etcétera. Es decir, no había un principio de autoría que sí que vamos a encontrar en la transición al siglo XX, sobre todo con la figura de Mikhail Fokine y con los ballets rusos de Diaghilev, que por eso son tan importantes, ¿no? Porque establecieron la creación como lo más importante en el campo de la danza. Yo siempre comparo las obras del XIX como esas catedrales europeas, ¿no? Que se empezaban en un estilo románico en la Edad Media y terminaban con una portada barroca.
No vamos a echar abajo la portada barroca para recuperar el románico, como se ha hecho ya, pero es interesante ver cómo esa superposición de estilos configuran un legado. Y por eso es tan difícil y por eso hay tantos intentos hoy en día de volver a ese famoso original que nunca sabremos cómo fue, porque realmente ni los bailarines, ni los cuerpos danzantes, ni los espectadores pertenecemos ya a esa época y no tenemos esas expectativas. Sin embargo, hay una cosa que, continuando con esta idea, a mí me sorprende mucho y es cómo hemos olvidado o cómo estamos relegando el repertorio del siglo XX, que es lo que hizo que la danza fuera el arte tan importante que fue en pos del siglo XIX o en pos de nuevas creaciones de la danza moderna y contemporánea sin tener las referencias de lo que se hizo durante el siglo XX. Y por eso en esta ponencia me gustaría explicar un poco, hacer un pequeño recorrido de qué es lo que ha pasado en las últimas décadas para que hayamos llegado a este lugar. Y luego sí dar algunas herramientas para aquellas personas que enseñan repertorio que les interesa a la hora de transmitir este legado coreográfico que es en realidad para lo que estamos preparando a los jóvenes intérpretes. ¿Cuál es la problemática del repertorio del siglo XX? Pues como decía Barbara Newman en un libro que recomiendo, Grace Under Pressure, en el año 2004, ella decía, cualquiera que estuviera ahí, en los teatros, durante esas décadas singulares, solo se tenía que preocupar de encontrar tiempo, dinero y aguante para ver toda la danza disponible. No intentábamos definir el estilo de una compañía o la naturaleza de otra compañía, porque no lo necesitábamos. El elefante estaba ahí delante de nosotras, y cada vez que se levantaba el telón, lo veíamos con nuestros propios ojos. ¿Qué es lo que quiere decir Barbara Newman? Pues que, bueno, hasta los años 70, si tú ibas a ver la compañía de Martha Graham, no estabas preguntándote si ibas a ver el estilo de Martha Graham, porque se daba por hecho que esa compañía Martha Graham estaba enseñando, estaba dando las clases, estaba pasando los ensayos y además de las obras que ella misma había coreografiado con bailarines y bailarinas que ella había formado y continuaba formando. Podías ver una representación mejor o peor, pero evidentemente estabas viendo Graham. ¿Qué ocurrió a partir de este final del siglo XX? Pues que llegó una recesión económica muy importante. Y como muy bien proseguía explicando Barbara Newman, cuando la recesión empezó a hacer mella en los 90, los reducidos subsidios se apoderaron de nuestra valentía. Nadie podía permitirse no ir a lo seguro. Antaño el orgulloso guardián de los distinguidos ballets de Tudor, en 2001 el repertorio del American Ballet Theatre no incluyó ninguno de ellos. Y no solo habían desaparecido las obras de Tudor, sino que Tudor también se había marchado, y no había sido el único. José Limón murió en el 72, Massini Cranco en el 73, Mary Rambert en el 82, Balanchine en el 83, Lucia Chase en el 86, Tudor en el 87, Ashton y Joffrey en el 88, Alvin Ailey en el 89, Graham en el 91, Macmillan en el 92, DeMille, Agnes DeMille en el 93 y Jerome Robbins en el 98. Aquí habría que añadir las últimas décadas, ya también pues, la muerte, el fallecimiento de coreógrafos como Maurice Béjart, Pina Bausch, Merce Cunningham. ¿Qué significó esta crisis económica? Pues que de repente las grandes compañías, sobre todo aquí está hablando del ballet, decidieron dejar de poner en escena esas obras que habían definido el siglo XX, esos ballets cortos, en los que tú ibas a ver un programa y había 3 obras pequeñitas, maravillosas, la mayoría de ellas, de una variedad de estilos y de coreógrafos, y más o menos importante. Y de repente empezamos a ver la llegada de los blockbusters, las Bayadères, los Corsarios, Lagos de los Cisnes, por supuesto, Bellas Durmientes, Cascanueces, y hoy en día podríamos añadir Esmeraldas, Paquitas,
obras talismán, obras que a nadie le habían interesado hasta ese momento, más allá de los rusos, porque ese era su legado, y que de repente empiezan a salir por todo Occidente, tapando y empezando a ocupar buena parte de esas veladas teatrales en las que hasta ese momento habíamos estado disfrutando del visionado y la reinterpretación del legado del siglo XX. De hecho, John Percival, editor de la revista Dance and Dancers, hoy desaparecida, revista inglesa, en un editorial en el año 1990 que tituló What Kind of Future? ¿Qué tipo de futuro? Terminaba con esta reflexión, que a mí me parece que de las más acertadas que se han hecho en los últimos años, ¿no? Porque ya tiene unos cuantos, pero bueno. Dice, solo hay una cosa cierta. Las obras de danza más representadas en el año 2000 serán El lago de los cisnes y El cascanueces. Que los cielos nos ayuden. ¿Por qué termina diciendo que los cielos nos ayuden? Porque evidentemente para un crítico, para una persona que había vivido, se había formado en Gran Bretaña, que había sido, digamos, el hogar y la cuna de coreógrafos importantísimos y coreógrafas, como por ejemplo la propia Ninette de Valois, Frederick Ashton, Anthony Tudor, Andre Howard, Kenneth Macmillan, John Cranko, el propio Robert Cohan va a desarrollar allí una importante carrera. El que de repente el futuro indicara, todo pareciera indicar que en el futuro solo se iban a ver esos clásicos del 19, era como un fracaso creativo y artístico de gran magnitud. Y así, por ejemplo, Jennifer Homans en su libro Apollo's Angels terminaba el libro con un famoso apéndice que causó muchísimo revuelo, que se titulaba The Masters Are Dead and Gone, los maestros están muertos y se han ido, y en él recopilaba un futuro, la verdad es que muy triste para la danza, en este caso clásica, ¿no? Decía, no era solamente Nueva York. Desde Londres hasta San Petersburgo y Copenhague y Moscú, el ballet parecía agotarse hasta su final, como si la propia tradición se hubiera atascado y agotado. Los artistas de hoy han sido curiosamente incapaces de estar a la altura de los legados recibidos. Parecen devastados y confundidos por su iconoclastia y grandeza, incapaces de construir sobre sus bases y, sin embargo, sin decidirse a tirarlo todo en busca de una visión propia. Los coreógrafos contemporáneos van sin rumbo, de la imitación sin imaginación, a la innovación estridente, normalmente en forma de excesos melodramáticos o gimnásticos, acentuados por iluminaciones, efectos especiales, demasiado apasionados. Este gusto por el atleticismo y los bloques densos de pasos sin mucha reflexión, por el espectáculo y por el sentimiento, no es el grito final de una moribunda era artística, sino que representa el colapso de la confianza y a una generación que no se siente cómoda consigo misma y que no está segura de su relación con el pasado. Y es aquí, por ejemplo, donde me parece que la educación es tan importante, porque es verdad que estamos en el siglo XXI intentando crear una relación con un pasado que en realidad está muy lejano para los jóvenes artistas. El siglo XIX les queda muy lejos, hasta el XX les queda ya muy lejos. Laura Jacobs, el mismo año, escribía algo muy parecido. Decía, ¿cómo llegamos aquí? Una pensaría que los directores de las compañías están de forma activa buscando la monotonía. No, te dices a ti misma, no puede ser eso. Y entonces llega el siguiente estreno y es otra obra que parece como si lo hubieran hecho deprisa y corriendo con partes prefabricadas. Si estas obras fueran casas, nadie podría vivir en ellas. Y nadie lo hace. No tienen techos, ni ventanas, ni puertas. Otra forma de describirlo es que los coreógrafos ya no parecen saber sobre qué son sus obras. Y de nuevo, no estoy segura de que los ballets ahora intenten ser sobre algo. Es decir, una vez más, Laura Jacobs, al igual que Jennifer Homans, está llamando la atención sobre estas nuevas creaciones que estamos viendo, que seguimos viendo, increíblemente densas, increíblemente rápidas, increíblemente atléticas, pero que realmente, una vez que cae el telón, no queda mucho. Y a esto y que a uno le hace preguntar, pero bueno, toda esta gente no vio los que les precedieron.
Quiero decir, no aprendieron nada de estos maestros y maestras que hubo durante todo el siglo XX y que estuvieron vivos hasta las últimas décadas del mismo. Si esta era la situación en la danza clásica, la danza contemporánea no era mucho mejor. Los problemas a la hora tras la muerte de algunos de sus grandes creadores han sido y siguen siendo una fuente de problemas importantes. El pistoletazo de salida, sin duda alguna, lo tuvo el legado de Graham. Cuando Martha Graham murió, dejó todo su legado a Ronald Protas, que, pese a que era muy buen amigo suyo, no tenía ni idea de danza. Con lo cual, el caso que fue recogido por prensa internacional y tal, decía, voy a leer, en el testamento, Graham le dejó toda su propiedad, que no hubiera sido ya usada. Protas, con un entrenamiento nulo y ningún pasado en las artes escénicas, se proclamó como el único propietario de todos los derechos del nombre de Graham, que incluían todas sus obras y el copyright de su técnica. Ojo, porque esto es importante, porque aquí estamos hablando ya incluso de un método de preparación física y artística, ¿vale? Casi todos los que habían estudiado y bailado con Graham y habían enseñado su técnica y sus obras fueron despedidos y se les prohibió hacer ninguna de estas cosas. La mesa de dirección intervino y Protas les llevó a juicio. La Corte finalmente decidió que Graham le había dado al Center el derecho de usar su nombre, siempre y cuando existiera, y que ella había vendido la propiedad de la School a la propia institución. Todas las obras creadas antes de 1956 se decidió que eran propiedad del Center, y las que quedaban como creadas por ella como empleada del Center. 10 están en dominio público, 5 pertenecen a las entidades que las encargaran y la renovación del copyright de una lo tiene Protas. Es decir, una vez muerta Martha Graham, cuando empieza este litigio, tanto su obra como su técnica desaparecieron de los escenarios y de las escuelas. Hasta el día de hoy, para enseñar técnica Graham, tienes que haber pasado y tener el sello de calidad de la escuela de Martha Graham. Lo que antes era un legado, digamos, público, pasó a ser un legado privado, que además, para añadir a la complejidad, tuvo un hiato, un agujero en el tiempo y el espacio importante. Para cuando volvió la compañía habían pasado años sin que ni público, ni bailarines, ni críticos, ni estudiantes hubieran podido seguir admirando, practicando y disfrutando de ese legado. Este caso del legado de Martha Graham hizo saltar las alarmas en el mundo coreográfico, y así los que vinieron detrás se aseguraron muy bien de dejarlo todo atado y bien atado. Pero ¿a cambio de qué? Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del legado de Merce Cunningham, que también tenía una técnica determinada para bailar sus obras. Cunningham dejó el Legacy Plan, que pueden ver en la página que he copiado ahí en el PowerPoint. Y el Legacy Plan incluía lo siguiente: un tour final de 2 años de la compañía de danza, la conservación del trabajo de Cunningham, la clausura de la Merce Cunningham Dance Company y la Cunningham Dance Foundation, ayuda financiera a los bailarines y otros trabajadores de la Cunningham Dance Foundation para ayudarles en la transición a nuevos empleos y la campaña de recogida de fondos para sufragar el plan. Todo bien con la conservación del trabajo de Cunningham, pero siendo un poco, vamos a ser realistas, ¿cómo se va a conservar el trabajo de Cunningham con la clausura de su compañía y de su escuela? Quiero decir, ¿qué hacemos entonces con ese legado? ¿Cómo podemos verlo? ¿A quién se lo vamos a ver bailado? ¿Cómo vamos a poder admirar y practicar esa técnica si no hay quien la enseñe? Estas son preguntas importantes. Todo esto además vino acompañado con la creación de los famosos trusts y foundations, que ponen sello de calidad a las obras de los grandes coreógrafos y coreógrafas del siglo XX. Con lo cual, una vez más, es difícil verlos, es difícil acceder a ellos, y si bien educacionalmente podemos pasar parte de estos legados, ha de ser siempre a puerta cerrada y desde luego sin el sello de calidad de estas grandes instituciones.
planteaba la problemática del repertorio del siglo XX, que podría ayudar a explicarnos, pero no excusa, la exclusión en las clases de repertorio de las escuelas, conservatorios y demás actualmente. Me gustaría llamar la atención o proponer lo que Muriel Topaz, en una comunicación en el Congreso de Roehampton de 1997, Preservation Politics, políticas de conservación de los legados coreográficos, ella planteaba como una especie de criterio de autenticidad. Y lo he elegido y lo elijo y lo uso en mis clases en la universidad también, o en los cursos que imparto en otras instituciones, porque me parece útil, no porque piense que es el único que está escrito en piedra y no puede ser debatido, sino porque me parece útil. Muriel Topaz planteaba cuáles son los elementos que garantizan una puesta en escena auténtica, cómo conseguimos captar el estilo, hasta dónde debemos seguir el texto, tiene el repositor el derecho de cambiar la coreografía y cuál es la contribución legítima del intérprete a la reconstrucción y que no se convierta la obra en otra cosa, que es lo que estamos viendo muchas veces hoy en día. Para eso ella planteaba como 7 elementos que son importantes. El primero es el contexto cultural de la danza. Parece obvio, pero aún hoy en día a veces nos encontramos a bailarines o intérpretes que bailan algo y no saben de dónde viene. Y a mí esto no deja nunca de sorprenderme. Me acuerdo siempre de las palabras del que fuera maestro y luego compañero, crítico, académico, Gianandrea Poesio, que hablaba, pues si alguien entiende que una obra la creó alguien en un momento determinado, en un lugar determinado, apaga y vámonos. Es decir, las obras no surgen como las setas, responden a movimientos artísticos, responden a movimientos culturales, sociales incluso. Entonces, es importantísimo que cuando traspasamos repertorio les demos al alumnado ese contexto para que entiendan qué es lo que están haciendo. Situamos al artista, pero es que además los propios artistas no han tenido muchas veces progresiones lineales o no han estado haciendo la misma obra, el mismo estilo toda su carrera, por suerte, por eso son grandes, sino que muchas veces sus contextos variaban. El contexto de, por ejemplo, Balanchine en Rusia no va a ser el mismo que el de Estados Unidos. Y, por ejemplo, tenemos que contextualizar también muy bien eso, porque evidentemente no son las mismas las características a la hora de bailar una obra como Serenade, que es una obra lírica, es una obra atmosférica, si queremos emplear un neorromántica, ¿no? Con una obra como Agon, que es una obra nerviosa, es una obra angulosa, es una obra que lleva al extremo, digámoslo, el credo del ballet sin argumento de George Balanchine. Lo mismo podríamos hablar con de William Forsythe. No son las mismas las características de un In the Middle, Somewhat Elevated, creado para la Ópera de París, que One Flat Thing, creado para su propia compañía años después. Estamos en universos diferentes y es por eso por lo que estos artistas han sido tan grandes. Por otra parte, Muriel Topaz establece, y claro, es normal porque ella es notadora, la importancia del texto, ¿vale? Que enseguida hablaré de eso, porque ese tema es problemático o necesitaría debate y explicación. Pero otra de las cosas que ella pone con gran importancia, y yo coincido, son los detalles del movimiento, que eso también lo hablaremos luego, porque eso es lo que va a constituir, son los elementos que constituyen los diferentes estilos coreográficos. Uso de dinámicas, uso del espacio, uso de la música, ¿vale? Fraseos, contrastes, etcétera, etcétera. Eso es lo que diferencia muchas veces una obra de un coreógrafo o de otro, o de una coreógrafa o de otra. Otro de los elementos que ella establece que son importantísimos, y esta es la parte que nos toca a los y las educadoras, es la comunicación. ¿Cómo comunicamos la danza al alumnado o a los jóvenes intérpretes? Bueno, ella dice, Muriel Topaz establece que, aunque está bien, o sea, el tema corporal y físico es muy importante en la danza, nadie lo va a negar,
es uno de los elementos fundamentales que tiene la danza, la corporeidad. No basta. No podemos esperar que generaciones jóvenes que vienen por detrás, con otros valores, otros físicos y demás, se dediquen a copiar lo que nosotros les marcamos. Y ahí ella explica la importancia de la comunicación verbal, además de la física. Que sepamos encontrar imágenes, que sepamos transmitir esencias, ideas, ¿vale? Muriel Topaz, que también me parece muy importante, le otorga un papel muy importante a los intérpretes, ¿vale? ¿Hasta qué punto los intérpretes pueden hacer lo que les dé la gana, como a veces vemos que hacen con las obras? Porque quieren lucir sus saltos, sus giros o sus extensiones. ¿Hasta qué punto eso es permitible? Y por otra parte, ¿hasta qué punto los intérpretes tienen un grado de responsabilidad muy alto en no malinterpretar las obras? En que el mensaje, en descodificar el significado de una obra. Porque si lo descodifican mal, nos van a dejar una idea errónea sobre esa obra. Y todos hemos visto ejemplos de este tipo. Por último, ella habla de la importancia del coaching, los repetidores. Obvio, los repetidores, ahí hay una labor de pico y pala de establecer y de poder tener esa capacidad de transmitir las obras. Si has tenido la suerte de trabajar con los maestros, con los creadores, fantástico. Si no, pues vas a tener que informarte mucho y tomar decisiones muy informadas de por qué haces esto y no haces otra cosa. Me detengo un momento en el texto porque me parece que es un tema importante. Dice Muriel Topaz, mientras que parecería evidente que el texto, el movimiento mismo, los pasos son los bloques fundacionales de una danza, este punto de vista no se comparte de forma universal en el mundo de la danza. Nuestra tradición oral nos ha llevado a fantasear con que el argumento, la línea argumental, el significado de la danza está en otra parte. A la gente le gusta hablar de las dinámicas, la motivación, ciertamente factores importantes, pero al menos que estas dinámicas y o motivación se expresen en las formas del movimiento elegido por la coreógrafa, ciertamente no tendremos la danza original de forma reconocible. Uno puede estar de acuerdo con esto, a mí me parece que evidentemente el texto es importantísimo a la hora de traspasar, ¿no?, esa fidelidad a los pasos, pero por otra parte todas conocemos y todos conocemos ejemplos de cómo los coreógrafos o coreógrafas han ido cambiando los pasos de sus obras dependiendo de quiénes los interpretaban, dónde y cómo. ¿Vale? Es decir, ha habido adecuaciones a nuevos escenarios, ha habido adecuaciones a nuevas interpretaciones, con lo cual no está mal recordar las palabras de George Balanchine al respecto sobre la conservación de su obra, que él decía, ¿para quién? ¿Para que la vean gente a la que no voy a conocer y que ni siquiera sé cómo será, ni que tan siquiera han nacido? ¿Y van a bailar mis ballets bailarinas que no conozco y que no he entrenado? Esos no serán mis ballets. La coreografía, los pasos, eso no significa nada. Los pasos se hacen por una persona. Es la persona que baila los pasos. Eso es lo que es la coreografía, no los pasos en sí mismos. Y esto sería como para debatir largo y tendido, pero sí que es importante, y esto es algo que toda esa generación de coreógrafos y coreógrafas tenían en común, una especie de pesimismo a la hora de que cuando ellos se fueran, sus obras, quizá los pasos y las estructuras coreográficas durarían en el tiempo, pero la esencia de las obras no. Y esto es importante. Tanto es así que mi primera profesora de filosofía y estética en la Universidad de Roehampton, Chris Chollis, nos planteaba, ¿no?, si la danza no está en los pasos, entonces ¿dónde está? ¿Cuál es la diferencia entre un paso notado y un paso bailado? Y ahí es el kit que coincide con Balanchine, ¿no?, el intermediario, la persona humana, el bailarín o bailarina. Es el cuerpo danzante el que proyecta el pasado y cualquier cambio de significado. Y por eso es tan importante que estos nuevos intérpretes establezcan una relación con su pasado.
hagan una labor de investigación, aunque parece que eso ya, empleas esa palabra y la gente ya se tensa, pero evidentemente hay que investigar de dónde vienes, qué es lo que estás haciendo, sobre quién fueron creadas esas obras, qué características tenían esos primeros intérpretes, porque seguro que hay rastros en la coreografía de esos primeros intérpretes, creadores de las obras. Igualmente Jennifer Holmans decía, el estilo de Balanchine nunca se estancó. Era una forma abierta y amplia de pensar, que cambiaba a lo largo del tiempo y con cada bailarín. Cuanto más se han fijado los pasos y las formas de ejecutarlos, menos se parecen a la era que representan. Las obras se van adaptando en el tiempo, y también a los físicos de los nuevos intérpretes y a las técnicas de los nuevos intérpretes y a nuevas escuelas que van surgiendo. Si de repente decidimos que esta obra solo se puede bailar así, estamos haciendo un quiebre y estamos escribiendo en piedra lo que nunca fue escrito en piedra. Por eso todas estas cosas hay que reflexionar mucho y hay que pensarlas a la hora de transmitir legados coreográficos. La otra cosa que comentaba Muriel Topas, que hablaba de los detalles del movimiento, y hablábamos de dinámicas, fraseos, usos del espacio, es lo que llamamos estilos coreográficos, es lo que configura un estilo coreográfico y lo diferencia de otro. Y aquí es muy importante tirar de la filosofía y de la estética, que han sido las áreas de la danza, los estudios de danza, que están analizando y que están estudiando estos conceptos. Y he tomado el concepto de estilo de Susan B. Forster del año 86, que decía, el estilo es el resultado de la relación de tres aspectos de las convenciones coreográficas. Uno, la calidad con la que se ejecuta el movimiento, es decir, dinámicas. El uso característico de las partes del cuerpo y la orientación de la bailarina en el espacio escénico. Es decir, fundamental en el concepto de estilo, podríamos mirar otras definiciones, que las hay, pero tomando esta, que me parece la más simple y la más clara, parece que es evidente que el concepto espacial en la danza es fundamental, no solo el espacio físico que tomamos, sino el espacio que creamos con nuestro propio cuerpo, con las líneas que proyectamos en el espacio, y además las dinámicas, la manera en que articulamos el movimiento. Esto es lo que va a configurar un estilo coreográfico. Graham McPhee, también filósofo, dedicado a la estética analítica, dice la técnica, añadía otro tema que me parece muy importante, aunque parezca una realidad de perogrullo, pero me parece muy importante. La técnica es un presupuesto para el estilo. Entonces, como decimos en mi tierra, en Zaragoza, España, donde no hay mata, no hay patata. De donde no hay, no se puede sacar. Es decir, para que se dé un estilo tiene que haber una técnica que le precede. A grosso modo, explicaba él, la técnica, en este sentido, es el entrenamiento del cuerpo de un bailarín, el cual inculca ciertas habilidades corporales específicas. Y entonces, mi postura es, a grosso modo, que el estilo individual de una coreógrafa es posible solo en el marco de dicha técnica en los bailarines. Es decir, que si tú vas a bailar una obra de Martha Graham, tienes que estar formada en la técnica de Martha Graham. O por lo menos tener conocimientos de esa técnica. Que si tú vas a bailar Bournonville, deberías de conocer la técnica Bournonville. Y esto enseguida voy a meterme, porque en el caso de la danza clásica es como que actualmente yo escucho y veo debates y actuaciones en el que parece que la técnica clásica es una hitrina, es una técnica como que global, que no responde ni a ideologías, ni a movimientos culturales, históricos, etc. Y esto no es cierto. La técnica clásica, hay diferentes escuelas, esto ya lo sabemos todos, con lo que esto trae consigo, es decir, diferentes formas de articular el movimiento. Y metiéndonos en este tema, Geraldine Morris nuevamente, que es la persona que más ha estudiado este tema, decía, ¿cómo pueden los bailarines interpretar múltiples estilos
cuando su educación es la antítesis del estilo. Chris Scholes sugiere que cuando los intérpretes malinterpretan una obra, se produce un conflicto en su significado. Como resultado, el potencial expresivo de la obra se pierde. Y cuidado con esto, porque esto nos puede llevar a pensar que la obra es mala. Y no es mala, está mal interpretada. O, si lo quieren, lo juntan, malinterpretada. No se ha hecho el trabajo previo que debería haberse hecho a la hora de transmitir esa danza. Efectivamente, los bailarines, tanto clásicos como modernos y contemporáneos hoy en día, se les requiere que digamos, pasen de estilo a estilo, como si la técnica que se les da en clase por las mañanas les permitiera hacer eso. Como si fuera una técnica base para todo lo demás. Y esto no es cierto. Quiero decir, no puedes bailar Graham si tomas una clase de ballet por la mañana. O sea, lo puedes hacer, pero te vas a romper en dos, posiblemente. Y aparte el tema de la contracción no lo vas a manejar muy bien. De misma manera, si tomas una clase de técnica Graham, no puedes bailar Aston por la noche. En el traspaso de la danza contemporánea a la clásica se ve muy claro, pero no de la clásica a la contemporánea, que es una cosa curiosa. Me van a permitir, porque se está nublando y me voy bien, observo que me estoy oscureciendo y voy a poner un momentito, si puedo. Voy a salir un momentito y voy a pausar, si puedo. Sí, voy a pausar un momento la grabación. Ya estoy de vuelta. Es que estamos con unas tormentas terribles, me van a perdonar esta interrupción. Y paso al siguiente concepto unido a este, que sería el concepto acuñado por Graham McPhee, de nuevo, de decipherability. ¿Qué significa esto? Lo explica Geraldine Morris. McPhee dice que para que una obra coreográfica sea considerada como arte, necesita ser descifrable. Con esto quiere decir que la obra se crea dentro de conceptos artísticos. En otras palabras, el autor de la obra ha usado o rechazado de forma intencional los cánones y recursos de la forma artística con la que trabaja. Sobre esta base, el estilo existe dentro de una tradición artística y puede en la danza accederse a él haciendo referencia al uso o rechazo que una coreógrafa ha hecho de los códigos y convenciones de su época o género coreográfico. Un ejemplo muy claro nuevamente, Doris Humphrey o Martha Graham. Lo que hicieron fue rechazar los códigos y las convenciones de la danza de sus maestros, Ruth Saint-Denis y Ted Shawn, y crear un nuevo lenguaje. Es decir, lo mismo hizo Fokine con Petipa. Por eso cuando vemos a veces las sílfides bailadas como si fuera una obra del 19, se está cometiendo un error histórico, estilístico, coreográfico tremendo. Las sílfides de Fokine no son las sylphides de Bournonville. Y hoy en día parece que eso no lo tenemos muy claro. De otros coreógrafos o coreógrafas, sin embargo, continúan una tradición. Véase, por ejemplo, el caso de Jules Perrault, continuando la tradición de la escuela francesa. O podríamos pensar en, no sé, en la danza contemporánea y moderna, lo normal ha sido siempre el rechazo. Con lo cual, normalmente la danza moderna y contemporánea se suele explicar como reacción, ¿vale? Rechazo a unos cánones. El movimiento postmoderno de la Judson es un ejemplo clarísimo de eso. Algo también que me parece muy importante y que quería destacar aquí es la diferencia entre el juicio estético y el juicio artístico, que es algo que también Geraldine Morris propone y que me parece muy importante. Dice, se emplean conceptos artísticos cuando categorizamos algo como arte.
Para no percibir algo de forma errónea, debemos apreciarlo como arte. Y a ver, estamos todos de acuerdo con que la danza es un arte, ¿vale? Esto se puede transferir a la danza. Por ejemplo, si una danza que se supone está compuesta de pasos clásicos, de clase, se juzga de acuerdo al criterio de pasos de clase, entonces está percibida de forma errónea, porque se aplica una categoría equivocada. Incluso si los pasos coreografiados derivan de la clase, estos se transforman al ponerlos en una danza y convertirse en arte. Por lo tanto, hay que aplicar criterios diferentes. El segundo punto de McPhee es que incluso cuando algo se percibe como arte, se pueden hacer juicios equivocados. Por ejemplo, si tomamos la danza moderna como ballet bailado de forma incorrecta o inapropiada, y también usar valores apropiados para Balanchine cuando juzgamos una danza de Ashton. O sea, todo esto lo que hace es que hagamos que percibamos de forma errónea. Es solo cuando aprendemos las características de una obra de arte determinada que podemos comprenderla y estar en posición de hacer juicios sobre la pieza. Resumiendo, esto significa que los objetos, o en el caso de la danza, las representaciones, se tienen que experimentar de acuerdo a la forma en la que los categorizamos. Y si los categorizamos de forma errónea, pueden ser malinterpretados. Cuando el argumento se aplica a la danza, ayuda a demostrar los problemas que ocurren cuando el ballet se percibe como equivalente a pasos de clase. Esto es algo que está pasando actualmente todo el tiempo. Les voy a poner un ejemplo cuando termine la cita. Juzgar formas de movimiento, pasos, de acuerdo a los valores de la clase contemporánea, es juzgarlos de acuerdo a principios estéticos y no artísticos. Es decir, estos debates que muchas veces vemos en Facebook, de que alguien pone una variación de Gamsati, y de repente todo lo que escuchamos es, ay, no estiró el pie, pues no es tan de or, la pirueta no le ha salido triple, la extensión no le ha llegado el pie a la oreja. Esos son juicios estéticos, no artísticos. Eso no está diciendo nada de cómo se baila esa variación. ¿Entiende? Entonces, lo que está pasando mucho hoy en día es que estamos traspasando el juicio que hacemos en un aula, en la clase, a la interpretación coreográfica. Y esto es un error gordísimo. Es como si juzgáramos una interpretación musical a juzgar por las escalas que practicamos antes de empezar a tocar la pieza. Una cosa es un ejercicio, otra cosa es una obra coreográfica. Y esto es algo que está hoy en día cada vez más estamos viendo que ocurre, y lo podemos ver en las interpretaciones de los jóvenes bailarines, y lo podemos escuchar en los comentarios de sus maestros. Voy a ir terminando ya, solamente quería terminar con qué ocurre con esta forma de ver la danza a través de grabaciones de vídeo. La mayoría de nosotros accedemos, si no vivimos en grandes ciudades, no tenemos un acceso a la danza pues, semanal, mensual, lo que sea. Con lo cual accedemos a la danza principalmente a través de grabaciones de vídeo. Hetty Blades, también filósofa, reflexionando sobre esto, llegaba a la conclusión de que si tú empleas esa grabación como algo que te aporta conocimiento, es decir, la diferencia es que cuando uno ve una representación en el escenario, la ve una vez y a lo que te fijas en esto la bailarina ya se te ha ido y no la vas a volver a ver. Mientras que una obra puedes tirar para atrás, rebobinarla, poner la cámara lenta, todos lo hemos hecho, ¿vale? Todos somos culpables. Pero es verdad que eso nos permite analizar una danza, una coreografía. Por eso decía Hetty Blades, a pesar de que puede ser preferible asistir a una representación, una retransmisión en directo ofrece una forma alternativa de ver la danza. Esta forma está distanciada en un estadio del origen de la obra y carece de la presencia física del bailarín, algo fundamental, porque eso es lo que da a las artes escénicas su razón de ser. Sin embargo, mantiene parcialmente su estatus del directo, a causa de que comparte temporalidad con el evento. Esto habla de estas retransmisiones que se hacen en directo desde los teatros. Por lo tanto, yo sugiero que una retransmisión en directo puede ser considerada como una instancia digital de una obra de danza. Si esto falla, una grabación nos permite ver lo que ocurrió en el escenario y se puede argumentar que ofrece una forma alternativa de instancia digital. La adquisición de conocimientos es central a este argumento.
Aunque algunos podrían desear argumentar que una grabación fracasa en dar acceso a las propiedades relevantes que se requieren para la apreciación, etc., el contraargumento se mantiene, en tanto que el formato de grabación y su capacidad de repetición aportan el potencial de mayor conocimiento de la obra que el encuentro de esta en una actuación en directo. A nivel de que podamos analizar, pues eso, frases o lo que sea, porque ahí yo también tengo mi problema, porque el encuentro en directo es lo que te permite juzgar la calidad de una obra. Hay obras que en vídeo se ven maravillosas y las ves en directo y te quieres morir. Hay obras que en vídeo no las aguantas y las ves en directo y dices, wow, ¿vale? Esa capacidad de transmisión de las obras, de comunicación, solo se puede apreciar en un teatro. Jennifer Homans, en esta línea un poco de contraargumento, decía, las películas, vídeos y ordenadores están cambiando la forma en la que la danza se recuerda. Por primera vez tenemos un cuerpo de textos, muchas de las grandes obras de la era de la posguerra han sido grabadas en películas, y hoy las danzas son grabadas de forma rutinaria. Así, el problema de la notación, que ha molestado al ballet durante tanto tiempo, puede ser resuelto. ¿Quién necesita memorizar y una tradición oral de bailarina a bailarina cuando puedes verlo todo tan cerca y con opciones de pausa y rebobinar? Problema. Pero las imágenes de películas, vídeos y ordenadores puede que sean también parte del problema. El look aburrido y plano de las danzas y bailarines de hoy en día seguramente tiene que ver algo con esta revolución mediática. En primer lugar, el bailarín ve el ballet, una forma tridimensional, como imagen bidimensional. Si estamos diciendo que una de las características más importantes de la danza es el espacio, el uso y creación de espacio, evidentemente esto lo perdemos en una grabación. Supongo que todas habrán tenido problemas en intentar sacar, sobre todo una obra de conjunto, intentar sacarla de un vídeo para montarla con alumnas o con intérpretes, porque es una locura, porque no, espacialmente estás perdidísima, a no ser que tengas 5 grabaciones y te vayas fijando en las diferentes grabaciones a quién están enfocando. De ahí debe trasladar los pasos, el repetido, empequeñecidos y bidimensionales en forma de espejo, añadiendo así otra capa de distancia entre el bailarín y la danza. Además, asumir que la película es verdadero puede ser su propia destrucción, como ver la película antes de leer el libro. Una vez que la imagen de una representación se fija en la mente, es más duro imaginar el ballet representado de otra forma. Ballet o danza, léanlo como quiera. Es decir, cuando tú ya lo has visto así, te piensas que es así, cuando en realidad las artes escénicas viven en cada representación y se mantiene, el repertorio se ha mantenido porque diferentes intérpretes la han interpretado de diferentes maneras. Tampoco el vídeo distingue entre accidentes supongo que habrán visto ese Romeo y Julieta con Romeo entrando a la cripta con calentadores, y errores, olvidos de la coreografía, idiosincrasias, yo subo la pierna hasta la oreja porque el mundo me hizo así, y alejamientos, no sé cómo bailar este estilo, ahí voy, ¿vale? Quiero decir, todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de tomar una grabación. Yo siempre recomiendo que por favor busquen la grabación que mejor se adecúa a cómo ustedes entienden la obra y conocen la obra y pasen esa grabación al alumnado. No les dejen en el magma de YouTube, porque pueden ver cualquier cosa y no siempre buena, ¿vale? Y ya me gustaría terminar con algo que me parece muy relevante, porque si estamos hablando de las grabaciones y estamos viendo cómo eso puede alterar la percepción que tenemos de la danza y cómo eso puede alterar la representación que tenemos de la danza, sí que me gustaría hacer un último comentario sobre esta fiebre terrorífica que supone el abuso de Instagram. Ya en Dance Magazine hace 3 años se publicó un artículo, ¿Is Instagram changing the dance world's value system? Y la respuesta sería sí, está cambiando el sistema de valores del mundo de la danza. Decía Theresa Ruth Howard, lo que parece como un dulce visual, no dañino, está creando nuevos estándares para los jóvenes bailarines que buscan emular a sus héroes de Instagram y que les validan por medio de likes.
Realmente el problema de Instagram es que muchas veces yo veo muy poco de lo que se postea en Instagram, porque nunca sé si se están preparando para los Juegos Olímpicos o para salir a un escenario. Cada vez más vemos vídeos de chavales girando, nadie se sabe para qué, porque no hay ni una sola variación ni número de danza que soporte más de una triple pirueta. Quiero decir, ¿para qué haces 6? Vas a parar la música, eso es de muy mal gusto, ¿vale? Ni las piernas hasta las orejas y más allá. Ya lo de la pierna a la oreja lo teníamos desde los años 90 con Guillem asumido, pero es que ahora ya es una cosa, es una cosa. Y fundamental esta reflexión para todos los que estamos trabajando en docencia. Piénsalo, ¿con qué frecuencia van al teatro a ver danza real estos chavales, estos jóvenes? La mayor experiencia de danza de esta generación es por medio de un aparato electrónico, televisión, tablet, teléfono. Están experimentando una versión de la danza unidimensional y truncada, viendo trocitos y clips de obras enteras y con un decreciente grado de atención. Si algo de más 4 minutos es demasiado largo, 4 minutos, todos sabemos que 30 segundos es lo máximo que te deja Instagram antes de que te lo trocee. ¿Qué va a pasar con un ballet de 3 actos o una noche entera viendo una obra? Eso es algo que no, o sea, no van a, ¿cómo conseguimos que vean una obra entera? Y no un fragmento que ya 4 minutos es como... ¿Alguien ha conseguido que sus alumnos vean la Bella Durmiente de principio a fin? Sin el profesor delante o la profesora delante. Porque creo que mis alumnas no pasan del primer acto. Esto es un problema muy grave y que tendríamos que estar haciendo algo para solucionar. Con esto termino. De nuevo me gustaría dar las gracias por haber tenido esta posibilidad de presentar el resultado de reflexiones, investigaciones y demás. Y sí que me gustaría terminar con un apunte. La preparación para bailar repertorio no empieza en las clases de repertorio. La preparación para repertorio empieza en el momento en el que uno de los alumnos inician los ejercicios de la barra. No podemos, o del suelo, no podemos disasociar, como estamos haciendo en la danza, el trabajo de clase del trabajo escénico. Históricamente nunca fue así, nunca fue así. Los coreógrafos tomaban elementos de las clases y los transformaban, y los maestros miraban lo que estaba pasando en los escenarios para adecuar sus ejercicios. El crear una ruptura entre lo que ocurre en la clase y lo que ocurre en los escenarios nos está abocando a que no surgen nuevos grandes coreógrafos, así de bote pronto, y que las interpretaciones que estamos teniendo cada vez son más opacas. Y desde luego que estamos abandonando el legado más importante que tenemos, que es el legado del siglo XX. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y una vez más a este simposio de Educación en Bellas Artes por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, aunque sea de manera virtual. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, magistral ponencia, muy profunda, la ponencia de la maestra Abad.